Tiene la palabra el señor diputado Gerardo Amarilla. Gracias, señora Presidente. La verdad que creo que es un tema sumamente importante, por eso el Partido Nacional, a pesar de la justificación que entendemos de algunos sectores de no participar en este debate, consideramos sumamente importante estar aquí para dar hoy este debate y analizar el tema que nos preocupa. No tanto lo que pasó en el pasado, que el señor ministro muy bien nos ilustró con gráficas y con análisis que arrancan casi en el siglo XIX, sino que fundamentalmente lo que está pasando hoy y lo que nos importa para el futuro, lo que nos preocupa para lo que tiene que ver el trabajo y el empleo en nuestro país. En primer lugar, bueno, los antecedentes y para poner en contexto este tema de las observaciones de la OIT a la ley vigente hoy de negociación colectiva, número 18.566 de 2009. Como todos sabemos, esto comienza con la queja que elevaron la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio en el año 2009 ante el Comité de Libertad Sindical, cuestionando que esa norma atentaba contra los principios de la organización, queja que tiene ya una década, y cuyo tema de fondo, lamentablemente, todavía hoy no hemos podido resolver. Una década perdida. En marzo de 2017, por invitación del diputado Pablo Abdala, presentamos en esta Cámara un proyecto de ley dándole estado parlamentario a un trabajo que había realizado el doctor Nelson Larrañaga Ceni, que tenía por objeto justamente modificar esta ley que dio motivo a la queja sobre el sistema de negociación colectiva y así resolver esas observaciones que se habían hecho de nuestro sistema actual en el ámbito de la OIT. El 5 de diciembre de 2017, el ministro Murro concurrió a invitación nuestra a la Comisión de Legislación del Trabajo. Ya lo había hecho antes, pero recuerdo esa fecha porque estaba presente y que de alguna manera reclamamos y consultamos sobre las informaciones que habían aparecido en prensa en aquel momento, sobre la nota que había enviado la OIT. Hicimos referencia también a la visita que poquitos días antes había hecho a nuestro país el director general de la OIT, el señor Gurreider, que además en notas de prensa había dicho justamente que la OIT había enviado comunicaciones al gobierno instando a cumplir con determinadas recomendaciones de ese organismo internacional. Entendíamos y entendemos que era importante la comunicación permanente y fluida del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo para ver los avances que se iban haciendo y manifestamos claramente desde siempre nuestra intención de colaborar con las herramientas legislativas necesarias para levantar esas observaciones. Murro, justamente, el señor ministro Murro, decía en aquel momento que había recibido la nota hacía unos cuantos días, resaltaba que habían tenido desde parte de la OIT un reconocimiento como notables a los avances que habían alcanzado. Claro, después que vimos la comunicación oficial, los avances notables eran la coincidencia que había entre la posición del gobierno en las propuestas que planteaba en la nota, unos informes, y las propuestas de las cámaras empresariales. Porque la OIT no había recibido, no sabemos por qué razón en aquel momento, no había recibido todavía la comunicación del PICNT sobre las posiciones del PICNT a esas observaciones. Pero bueno, eran notables las coincidencias, pero también no sabemos por qué desde aquel momento hasta el presente no se plasmaron esas coincidencias notables en modificaciones normativas que hubieran allanado el camino y no nos habrían dejado en el momento que estamos, que, bueno, lamentablemente, como todos sabemos, ingresamos a una lista por un país que no cumple la normativa de la OIT con respecto a estos temas. El ministro agregaba también que había que avanzar
y decía textualmente: seguiremos avanzando, trabajando en este camino de diálogo, la negociación, el tripartismo, que es el correcto para avanzar en algo en lo que Uruguay está muy bien. Y hablaba sobre, bueno, el porcentaje de acuerdos, el porcentaje de acuerdos en los conflictos, en las negociaciones, y decía que estábamos en buen camino. Eso lo decía el ministro en el 2017. Frente a ese optimismo del ministro y la visión tan positiva, tenemos que recordar que de allí para acá las cosas no han ido del todo bien. En los últimos 6 meses de 2019 se registraron 57 conflictos y 6 ocupaciones. Esto evidencia, a nuestro juicio, la falta de un buen sistema de prevención y de solución de conflictos. No ha funcionado. Las empresas no tienen la suerte que tiene capaz que UPM, de tener una oficina de trabajo en el propio local, como lo va a tener. Lamentablemente no tienen las cláusulas de prevención que va a tener esta empresa y este emprendimiento. Y nosotros entendemos que necesitamos un nuevo régimen donde la confrontación deje paso a la colaboración. El entendimiento debe estar por encima del conflicto. La política laboral cumple un rol central al momento de definir las estrategias de desarrollo de un país. La capacidad de diálogo y de búsqueda de consensos es absolutamente necesaria para que exista un adecuado clima de inversión y de negocios. Los desafíos que presenta el mundo del trabajo en todo lo referente a la tecnología van a requerir una mejor negociación colectiva, la que cada vez va a tener un mayor contenido, cómo se organiza el trabajo, los tiempos en que se presta. Si no reflexionamos, señor ministro, en la idea de colaboración, vamos a obstaculizar el desarrollo de la negociación colectiva y, por lo tanto, el desarrollo del país. Además, tenemos que decir que a este desafío hay que sumarle el deterioro del mercado del trabajo desde el 2014 a la fecha. El viernes pasado conocimos el dato de la tasa de desempleo de julio, que alcanza al 9,1%. Sigue la destrucción de empleo en comparación al 2018. El desempleo de los menores de 25 años se eleva a un 27%. Entre el 2014 y 2018, las telecomunicaciones es el único sector que crece. Y paradójicamente, el otro día la Cámara de la Tecnología nos decía que faltan 2.500 trabajadores y no les encontraba por no existir una formación adecuada. La construcción en este periodo tiene una caída total acumulada de un 15%. 70.000 ocupados en el pico más alto de 2014, bajó a 45.000. Las actividades productoras de bienes reducen los puestos de trabajo. La industria manufacturera y el agro son ejemplo de ello. Si miramos el agro, por ejemplo, en el 2008, a la fecha, se han perdido 14.000 empleos. Y ni que hablar las empresas que se presentan a concurso, lo que viene aumentando este flagelo. En el 2017 fueron 117 empresas, en el 2018 108 empresas, y en 3 meses de este año, de enero a marzo, 18 empresas que se presentan a concurso. Como si fuera poco, señor presidente, en el día de ayer conocimos un informe a través del diario El País titulado Los trabajadores y la seguridad social en Uruguay, elaborado por el Sistema de Información de Calidad Laboral, que realmente nos preocupa. De ese informe se desprenden datos preocupantes que nos obligan a reflexionar, y supongo que al señor ministro, que tiene obviamente mayores responsabilidades, lo preocupará mucho más. Se destaca que cerca de la mitad, 44% de los trabajadores de nivel socioeconómico bajo, declaran que no aportan a ninguna caja jubilatoria. Esto es un dato de ayer, en la prensa de ayer. Supongo que nos preocupará. Lo hace un instituto muy serio, que además tiene la participación del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencia Económica y Administración de la UDELAR. Si los trabajadores de nivel socioeconómico bajo se ven afectados por el empleo negro, también lamentablemente lo están los jóvenes, que como vimos están en la mayor tasa de desempleo.
mientras que a nivel total la informalidad alcanza el 24% de los trabajadores en el país. 1 de cada 4 trabajadores de Uruguay está en negro. Entre los jóvenes, el porcentaje es de 32%. O sea que 1 de cada 3 jóvenes trabaja en negro en Uruguay. Un dato realmente preocupante porque de alguna manera son las nuevas generaciones y se van acostumbrando a esta informalidad y a este trabajo en negro. El ministro hacía referencia en aquel diciembre de 2017 que comenzaba en el nuevo año, es decir, el 2018, trabajando conjuntamente con el Ministerio de Economía y el Consejo de Ministros para elaborar lineamientos para una importante instancia de negociación. Nos gustaría saber qué frutos se han dado con esos lineamientos y cuál es la evaluación del Ministerio respecto a ellos después del tiempo transcurrido y frente a estos números lamentables que acabamos de expresar. Luego de los diversos informes de la OIT, en febrero de 2019, la Comisión de Expertos exhortó al gobierno uruguayo a que envíe un proyecto de ley adecuando la regulación nacional. Lamentablemente el mismo no se concretó y aún sigue sin concretarse. Nos hubiera gustado que hoy el ministro trajera los artículos y la propuesta del Poder Ejecutivo para ajustar la normativa a esas recomendaciones y seguramente la votábamos. Salía por consenso y por unanimidad de este Parlamento. Pero llegamos a junio y lamentablemente, el país se incluyó, como dijimos, en la lista negra. Una vez escuchadas explicaciones del Gobierno, la Comisión de Aplicación de Normas elevó un informe a la Conferencia General de OIT que determina 2 cosas. Iniciar medidas legislativas antes del 1 de noviembre de 2019, previa consulta plena con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores, tomando en consideración las recomendaciones de los órganos de control de la OIT a fin de garantizar la plena conformidad de la legislación y la práctica nacional con el convenio. Y la segunda, preparar en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores, una memoria para presentarla a la Comisión de Expertos antes del 1 de septiembre, informando detalladamente sobre las medidas adoptadas para realizar progresos en la plena aplicación del convenio de la legislación y en la práctica. Es decir, 2 acciones concretas se plantearon. Una memoria antes del 1 de septiembre y iniciar las medidas legislativas antes del 1 de noviembre. Por lo tanto, ya adelantamos la primera consulta, que nos informe sobre la memoria supuestamente remitida a la OIT. Quisiéramos saber cuándo se remitió y el contenido de la misma. Creo que es muy importante. Además, hacer algunas reflexiones, señora Presidenta. El tema de las observaciones de la OIT lleva 1 década sin resolverse, 1 década perdida. Desde el Partido Nacional, como ya le dijimos, presentamos un proyecto adaptando la legislación nacional a los convenios internacionales de trabajo, que podrá gustar o no, pero es un insumo para el debate que lo presentamos en este Parlamento. Lamentablemente el Gobierno ha perdido el tiempo, no ha considerado ni esta propuesta, ni hemos podido avanzar en el Parlamento por ninguna otra que haya llegado. Hoy el tema de las observaciones de la OIT es un tema del país todo. Es la situación de Uruguay frente a la OIT. El ministro ha expresado hace pocos días en un medio de prensa que si gana la oposición no habrán aumento de salarios. No hay un solo fundamento para afirmar tal cosa. No podemos, creo, señor ministro, distorsionar el debate con este tipo de fuegos distractivos, que no agregan nada serio a este debate y generan confusión, cuando lamentablemente, intencionalmente capaz que se intenta embarrar la cancha con cuestiones ajenas a este asunto. Todos sabemos que si los actores sociales no se ponen de acuerdo, hay normas jurídicas habilitantes para ajustar los salarios. Lo que está en tela de juicio son determinados artículos de la ley y sobre este punto hacemos una segunda pregunta. ¿Qué avances hemos logrado concretamente con propuestas normativas? Sabemos que hay propuestas que se han manejado en el seno de la OIT, pero en el Poder Ejecutivo, ¿se van a enviar al Parlamento, sí o no, alguna propuesta concreta de modificación legislativa en este periodo? Ya estamos a pocos días, estamos a 6, 7 días de terminar
el periodo legislativo. Y no hemos recibido, si no se ha hecho esto en 10 años, si no se ha hecho esto en 5 años que usted es ministro, ¿se van a hacer alguna iniciativa en estos próximos días? Es lo que queremos saber. Como integrantes del Partido Nacional, queremos dejar claras algunas cosas y que el señor ministro las tenga claras. Sí queremos consejo de salarios, sí queremos negociación colectiva y pretendemos relaciones laborales equilibradas, manteniendo la debida equidistancia con los actores sociales. Estamos sumamente preocupados por la destrucción de puestos de trabajo, la falta de reglas claras y entendemos que el deterioro de las seguridades jurídicas en el ámbito laboral llevan a la inestabilidad, a la ausencia de inversión, a la pérdida de empleos y a la pérdida de oportunidades de la familia uruguaya de tener trabajo digno, trabajo estable y un salario que les permita sustentarse generando oportunidades de desarrollo integral para todas esas familias. Creemos que se pueden, y como se ha hecho también por parte de algunos actores sociales y algunos actores políticos, hablar de conspiraciones internacionales, se puede hablar de excusas para no asumir responsabilidades, pero en definitiva acá hay que asumir las responsabilidades y el Poder Ejecutivo, el Gobierno, el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo tienen las mayores responsabilidades. Entendemos que necesitamos defender el trabajo, defender el empleo, defender las relaciones laborales sanas y equilibradas con garantías y seguridades para todas las partes, que fundamentalmente, como lo dijimos, garanticen el desarrollo nacional con empresas fuertes y con empleos dignos que permitan el desarrollo integral de la familia uruguaya. Muchas gracias, señor presidente.